Buenas noches, iglesia. Nos encontramos aquí hoy nuevamente con el estudio del libro de Jueces. Ya vamos terminando. Vamos a ver el capítulo número 20 hoy, que es la guerra contra Benjamín. Pero primero que todo vamos a hacer un recordatorio de lo que fue la anterior vez, que se trataba de un levita y de su concubina, que recordemos que este levita se había unido a una mujer que en un momento dado lo dejó, lo abandonó, le fue infiel, pero después regresó. Sin embargo, él pasó varias noches con ella allí en la casa de su papá y unos días más tarde dijo que él ya se iba y se la llevaba. Así fue, ellos se fueron de allí, de ese lugar, y de camino recordemos que ellos llegaron a la ciudad de Gabaa. Dice aquí en el versículo número 14, pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de la tribu de Benjamín. Pero aquellos moradores eran todos de esta tribu, y resulta que en un momento, cuando se encontraron en el camino a un anciano, porque ellos no encontraron dónde alojarse. Y cuando encontraron a este anciano que se compadeció de ellos, les ofreció llevarlos a su casa para que pasaran esa noche allí, y fuera de eso les dieron su comida y estuvieron bebiendo. Cuando ellos estaban, dicen el 22, estaban en pleno tiempo de gozo en ese lugar, en esa casa, los moradores de esa ciudad, que eran ¿qué? ¿Quiénes eran los que vivían allí? De la tribu de Benjamín. Entonces, hombres perversos, dice aquí, rodearon la casa y golpearon la puerta y le dicen al anciano: por favor, entréganos a ese hombre para que lo conozcamos. Conocerlo era tener intimidad con él. Entonces el anciano dijo: no hagan eso, ¿cómo se les ocurre? Yo les entrego a mi hija, que es una mujer virgen. Sin embargo, a la que se le entregó fue a la concubina, fue la que se entregó entonces. Ellos la entregaron, aquellos hombres no le quisieron oír y tomaron en lugar del hombre a la concubina. No lo escucharon y entregaron a la concubina. La sacaron de allí y ellos abusaron de ella durante toda la noche hasta el amanecer del alba, y en la mañana, cuando abrieron la puerta, ellos la encontraron. El levita salió y encontró a su mujer ahí en la puerta ya, pero estaba muerta. Y recordemos qué fue lo que hizo, que la partió en 12 partes y la mandó a las 12 tribus de Israel para mostrar cómo estaba la condición de las tribus de mal que habían causado esta muerte y de la manera que lo habían hecho. Bueno, entonces ellos, recordemos algo muy importante. ¿Quiénes eran los que estaban en este lugar? Los de la tribu de Benjamín en Gabaa, que fue donde ocurrió esta situación. Entonces vamos ahora al capítulo número 20 para recordar qué era lo que continúa acá, por qué viene la guerra contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín. Entonces dice aquí que como resultado de esa tragedia de lo que sucedió con la concubina de levita, se hizo una asamblea general para mirar cómo se iba a juzgar esta situación. Desde el norte de Dan hasta el sur de Beerseba se llegó el comunicado para que todos los jefes de las tribus se pudieran reunir y pudieran evaluar y juzgar lo que había sucedido. Entonces todos pensaron que tenían que buscar ayuda de Dios, y todos como un solo hombre, dice ahí la palabra, como un solo hombre, se unieron todos como un solo hombre. Miren que esa palabra es muy importante, como dice en la misma palabra, todos unánimes, juntos, unidos. O sea, veamos la importancia de la unidad en cuanto a buscar al Señor para una determinada situación. Aquí todos estaban buscando el consejo de Dios para saber qué iban a hacer. Pero los benjamistas, los que estaban en esta ciudad,
no quisieron escuchar nada y no quisieron colaborar porque ellos lo que querían, los que fueron afectados, querían que entregaran a los hombres que habían hecho semejante daño, y los de la tribu de Benjamín no quisieron poner atención y no lo hicieron. Entonces hubo prácticamente una guerra civil que se dio a raíz de esa situación. En la primera batalla, los de Benjamín mataron a 22,000 hombres, y en la segunda de Israel, ¿no? O sea, perdieron las otras tribus iban perdiendo. Y en la segunda, 18,000 hombres de Israel, que fueron los que murieron, también fueron perdiendo. La razón por la cual Israel tuvo tantas dificultades de no haber ganado esta guerra se debía ¿a qué? A la idolatría que ellos estaban llevando, a la inmoralidad que estaban viviendo, a lo lejano que estaban ellos realmente del Señor mismo, de la idolatría que era de una manera inmoral, como lo dijimos la vez pasada, que se hacían danzas muy libertinas, había prostitución, sacrificios de animales, sacrificios humanos, todo esto. Por eso el Señor no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que ya cansados ellos de la guerra y de ver que no ganaban, de ver cómo perdían, entonces recordaron cómo era, o sea, trajeron a su corazón una convicción, porque todo es una convicción de un verdadero arrepentimiento cuando el Señor escucha un corazón. Dice que ayunaron, ofrecieron sacrificios y ofrecieron ofrendas de paz en la casa del Señor, donde está el arca del pacto. Allí fueron todos, se arrepintieron, se unieron, renunciaron a lo que estaban haciendo, reconocieron el daño que venían haciendo ellos. Y Jehová les dijo entonces, ese día les dijo, que volvieran a subir, porque Él les daría la victoria contra los hijos de Benjamín, contra la misma tribu que había causado todo esto. Entonces veamos que Dios dice que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado delante de Dios. Cuando nosotros de verdad tenemos un verdadero arrepentimiento, cuando estamos, mejor dicho, ya en el momento en que nos rendimos y le entregamos la carga al Señor, el Señor la toma como aquí la tomó y dijo, suban, yo les voy a dar esa victoria. Y así lo hace el Señor con nosotros. De esta manera, entonces, en el tercer combate, ellos usaron una estrategia, Dios les dio una estrategia militar para poder acabar en esa ciudad, acabar con los de la ciudad, porque realmente era una ciudad supremamente corrompida. Entonces fueron a la ciudad, hicieron una emboscada en donde ellos mataron en ese momento, dice aquí, mataron en la ciudad tanto a mujeres como a niños, todos los que pudieron. Los engañaron hacia las montañas y mientras los otros estaban hacia afuera, se metieron todos los otros y acabaron con todo lo que había dentro de la ciudad. De manera que solo quedaron 600 sobrevivientes de esa guerra, acabaron con todo, con niños y mujeres. 600 sobrevivientes que fueron refugiados durante 4 meses en la peña de Rimón, dice. Gracias a este remanente de esos 600 hombres que quedaron, no se acabó la tribu de Benjamín. Veamos que quedaron hombres, no quedaron mujeres, fueron solamente hombres los que quedaron. Pero ¿cómo iba a continuar la tribu si solo eran hombres cuando se necesitan también mujeres para la procreación? Entonces, veamos aquí en el versículo número 21, que están mirando de qué manera proveerle a los benjamistas mujeres. Pero sin embargo, los israelitas, después de todo lo que vivieron, hicieron un juramento de que ninguno de ellos iban a entregar a sus hijas a esos 600 hombres. Ese fue el juramento. Sino que ellos lo que hicieron fue
dice acá, fueron a una pelea, justamente a una pelea en Jabes Galad, al oriente del Jordán, porque como ellos no ayudaron en ese momento cuando fueron convocados a la guerra para que acudieran y ayudaran a la guerra contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín por lo que habían hecho, pues fueron y los atacaron, fueron a ellos, y entonces allí tomaron a 400 doncellas de ese lugar y se las entregaron a las 400 doncellas, de los 600 hombres que habían sobrevivido, les entregaron ¿a qué? Pues a 400 hombres. Pero quedaban todavía ¿qué? 200 hombres, de los cuales aún no tenían con quien ellos poder hacer parentesco ni nada. Entonces, asimismo, el pueblo empezó a mirar a ver qué otra estrategia iban a tomar ellos para que pudiera ellos siguieran en la tribu siguiera creciendo, ¿no? Entonces dice aquí que esos quedaron, ellos hacían anualmente una fiesta anual en Silo, y era una fiesta que posiblemente, dice ahí que muy posiblemente de allí, aquí dice en el 21, y estad atentos, cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid a las viñas y arrebatad cada una de las mujeres de las hijas de Silo, de ese lugar, ¿no? De él, tomarlas y llevarlas a la tierra de Benjamín para completar ¿qué? Precisamente completar los 12 hombres que faltaban. Esto era allá en las fiestas anuales del tabernáculo. Entonces, tomaron a esas mujeres, a esas 200 doncellas que faltaban, y se las entregaron a ellos. De manera que la tribu de Benjamín volvió nuevamente a reconstruir, porque recordemos que esas tierras fueron dañadas, afectadas por la guerra que hubo. Entonces volvieron otra vez a reconstruir despacio todo esto, y allí pasaron los tiempos que nuevamente, después de todo lo que había pasado, de haber logrado las bonanzas, ver la mano del Señor, nuevamente se alejaron de Dios, todos ellos, y volvieron a hacer lo peor. Dice aquí en el versículo número 25, dice así: desde el 24 voy a leer, dice, entonces los hijos, o sea, después de esa emboscada, de esa guerra que hubo ahí, que cogieron, no, perdón, aquí no es la guerra, aquí era la fiesta, y en la fiesta que entregaron las 12 doncellas también para los de Benjamín, dice, y entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, de ese lugar, de donde estaban en la fiesta, que habían repartido las chicas y todo, cada uno volvió a la tribu de su familia, saliendo de allí cada uno de su heredad. Y en el 25 dice, y en estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, nuevamente desecharon ¿qué? La autoridad de Dios. Esa fue la autoridad que fue desechada. Entonces vemos acá que en el libro de Jueces que estamos terminando, fue un tiempo supremamente complicado, de una decadencia supremamente grande, en donde el Señor, en su infinita misericordia, levantaba a un juez traía paz. Pero ¿cuándo lo levantaba? Cuando el pueblo de Dios se rendía y oraba, se arrepentía, reconocía al Señor, dejaba sus ídolos a un lado, y Dios inmediatamente oía ¿qué? El clamor del pueblo. Veía la necesidad que el pueblo tenía. Entonces Él volvía y levantaba a un juez nuevamente, y después de ese tiempo en que el juez estuvo trayendo paz y el pueblo estaba de una manera aparentemente ordenada y todo, las cosas pasaban otro tiempo en donde la opresión regresaba nuevamente,
y el pueblo de Dios volvía y que clamaba nuevamente y así sucesivamente hasta que aquí ya en este momento estamos ya terminando lo que es el periodo de los jueces, que fue un tiempo bastante complicado, en donde luego empezaremos con el libro de Ruth en el próximo jueves. Entonces aquí termina hoy lo que es el libro de jueces. Bueno, espero que pasen una feliz noche, muchas bendiciones y que sigamos muy atentos a este estudio para que el Señor siga hablando a nuestras vidas y miremos cómo está nuestro corazón de acuerdo a estas enseñanzas que son, dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y el de siempre. Así que todos los días tenemos que estar examinando la condición nuestra frente al Señor, en la búsqueda de Él, no apartándonos, no dejándonos enredar por los afanes del mundo, por las cosas que en la vida el mundo mismo nos quiere brindar y nos puede sacar de la presencia del Señor, de estar guiados por Él, de buscar su presencia y debilitarnos espiritualmente. Todo lo contrario, que cada día seamos mucho más fuertes en el Señor. Veamos que de Él dependemos y que a Él lo necesitamos todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Bendiciones.